Esto es Monitor Legislativo con Héctor Polo. Qué bueno que estén con nosotros en Monitor Legislativo, este espacio que está destinado a la revisión puntual del trabajo y desempeño de nuestros representantes populares ante el Congreso del Estado, de los estados, como también el Congreso Federal. En esta ocasión toca hacer una revisión de un escándalo que se ha suscitado en el estado de Baja California, concretamente a un hecho prácticamente en donde una diputada del Partido del Trabajo, diputada estatal, denuncia actos de prepotencia y de abuso de autoridad por parte de elementos del ejército mexicano en un punto de control. Esto debido a que se encontró dinero ilícito que llevaba transportando la diputada en su unidad. Vamos a hacer la revisión de los hechos. Fue el día sábado, 14 de mayo, cuando en el puesto de control que se encuentra en lo que es la carretera libre Tecate a Ensenada, esta diputada venía de Mexicali, se encuentra un puesto de revisión, puesto de control por parte del ejército mexicano en el poblado conocido como el Testerazo. Ahí fueron detenidos, como usted sabe, los puestos de control conocidos también como retenes, no se hacen de manera aleatoria, sino se detiene a la unidad y se pasa a hacer una revisión precautoria. Ahí la diputada denuncia de malos tratos, denuncia de una actitud prepotente e intimidatoria por parte de los elementos del ejército mexicano adscritos a este punto de revisión de la segunda región militar. Se les encontró dinero, una cantidad aproximadamente de más de 122,000 pesos en efectivo, que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal debido a que ellos no habían comprobado la licitud de estos dineros, de esta cantidad de dinero en poder de la diputada. Para ello hay que comentar que la diputada se hacía acompañar, como casi suele hacerlo, como es su costumbre siempre, de quien es el actual regidor del 20º Ayuntamiento de Ensenada, de Armando Reyes Ledesma, que a la postre es el coordinador estatal del Partido del Trabajo en el estado de Baja California. Denuncian, y esto deriva todo este escándalo, actos de prepotencia, actos de intimidación por parte de los elementos del ejército mexicano en ese punto de control. Y sobre todo acusan directamente al general, al comandante a cargo de esta segunda región militar, al mismo general Alfredo Duarte Mújica, quien es el comandante de esta zona, lo acusan precisamente de actos de prepotencia y de abuso de autoridad y de no haber respetado el fuero que tanto la diputada como el regidor, como representantes populares, tienen a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, que les concede y les consagra la Constitución mexicana. A partir de ahí se han ido derivando pues una serie de declaraciones, tanto de actores políticos, de diputados, gente por parte de lo que es el Poder Ejecutivo, y esto ha dado en sí pues un escándalo que el día prácticamente miércoles el mismo Congreso del Estado de Baja California va a sesionar, como es costumbre, ante el Salón de Plenos Benito Juárez García. Y alguna de las cosas que se van a tratar seguramente es el caso de Claudia Gatón, de esta situación en la que vivió en un retén militar. A partir de este hecho, que fue, como le digo, el sábado 14 de mayo, empezó primeramente un comunicado de prensa emitido por la misma diputada, quien es presidenta de la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la misma 20ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California, firmada por ella, en relación a los actos de prepotencia del ejército mexicano. Este dinero que llevaban consigo en efectivo, hicieron ante los medios la declaración de alguna otra manera de que era producto precisamente destinado al Día de las Madres que se les iba a celebrar a todas las mamás ensenadenses este domingo
que fue domingo 15 de mayo, y que pues fue incautado por parte del ejército mexicano. Que no les respetaron el fuero, como representantes populares, y que en voz, aseguran ellos, del propio general Alfonso Duarte Múgica, no les importó que fueran diputados, e incluso dudó, de acuerdo a las declaraciones tanto de la diputada como también del regidor, que puso en duda su calidad como representantes populares. De ahí se derivó que la misma diputada y el mismo regidor, que como le digo, al mismo tiempo es coordinador estatal del Partido del Trabajo en el Estado, convocaran en Ensenada a una conferencia de prensa a los medios de comunicación, tanto escritos, radio y televisión. Y de ahí pues dieran un comunicado, leyeran un comunicado y fijaran su posicionamiento en relación a los hechos acontecidos el sábado pasado. Y bueno, esto trajo consigo que se derivaran, por supuesto, declaraciones, como le digo, de diferentes actores políticos. En este caso, por ejemplo, el propio presidente de la mesa directiva de la 20ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California, Marcos Antonio Vizcarra Calderón, hizo una declaración en el sentido de que analizará el Congreso presentar una denuncia penal contra los militares en el retén. De esta forma también se ha llevado declaraciones, por ejemplo, por parte del diputado Julio Felipe García, en el sentido, quien es a la postre, pues es el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado de Baja California, en el sentido de que es necesario mandar quitar todos los retenes en el Estado de Baja California. Y así sucesivamente, incluso pues ya sea tanto la diputada Claudia Gatón como también el regidor, de manera conjunta o por separado, han hecho declaraciones a los medios de comunicación de manera muy precipitada. Algunos diputados, como le digo en el caso del presidente del Congreso del Estado de Baja California, Marco Antonio Vizcarra Calderón, hizo declaraciones también muy precipitadas a su nombre como presidente de la mesa directiva, y obviamente está emitiendo el punto de vista del Congreso del Estado en relación a los hechos acontecidos, y que pues de alguna otra manera, en lo que es el calor informativo, se ha considerado como un acto de prepotencia por la institución del ejército mexicano, violando todas las garantías constitucionales de estos dos representantes populares. Aquí los hechos en lo que se refiere al marco informativo, a lo que ha sido, vamos a decir, este mar de declaraciones que ha llevado, sobre todo, han orquestado tanto la diputada Claudia Gatón como el regidor que la acompañaba, Armando Reyes Ledesma. Fuentes cercanas obviamente al medio castrense, que de alguna forma tomaron conocimiento incluso de los hechos, mencionaron que efectivamente hicieron una revisión precautoria a estas dos personas que se estaban trasladando hacia Ensenada. Encontraron primero el elemento del ejército, quien hizo, digamos, la aproximación para la revisión. Encontró una actitud, de acuerdo a la fuente, una actitud nerviosa por parte de la diputada, de la mujer. No sabía, ellos hasta ese momento, las personas ahí en lo que es este puesto de control, este puesto de revisión, no sabían quiénes eran. Simplemente, como todos, se detiene y se hace la revisión. Mostró una actitud de ansiedad y de nerviosismo, quien es la diputada Claudia Gatón Muñiz. Se les solicitó que abrieran que se les iba a hacer la revisión precautoria. En la revisión precautoria encontraron billetes de diferente denominación en sobres de diferentes colores y de diferentes calidades. Para el elemento del ejército, para el soldado que hizo la revisión, vio que fue un número grande de billetes en una maleta, por lo que inmediatamente hizo llamar a quien es el encargado, que está encargado de este puesto de control, que está autorizado, precisamente al comandante que está autorizado de lo que es la comisión o lo que es la guardia de este retén militar, hacerle saber de esta cantidad de dinero que fue obviamente encontrada en una maleta
que se encontraban en posesión del vehículo de la diputada. Se les cuestionó, por lógica, la procedencia. Tomen nota de esto, que es muy importante. La procedencia de este dinero, de este billete. Por favor, No, espérate, que hagan la contabilidad. ¿Por qué me lo vas a recoger? Porque estamos... ¿Pero por qué si es mi dinero? O sea, eso es anticonstitucional. Grave usted lo que le voy a decir. Estamos usando la procedencia del recurso. Bueno, por eso, y vamos lo vamos a aclarándolo. someter a consideración de la autoridad correspondiente. O sea, para Porque que no nos vamos a compete a nosotros nada de eso. Oficial, pero ¿para qué vamos a hacerlo, Ok. por favor, señor oficial? Por favor. Primeramente declararon que eran ellos diputados. Obviamente estaba ahí Armando Reyes, era una de las personas que más hablaron, y aclaró que eran representantes populares, que era la diputada Claudia Gatón, diputada estatal, y que él era regidor de Ensenada, y que estos recursos iban destinados a pagar algunas cosas, unas contrataciones para lo del Día de la Madre. El Día de la Madre, como usted sabe, fue el día 10 de mayo. Estamos hablando del día 14 de mayo, estamos hablando de 4 días después. El evento, ¿Cuánto dinero? no es más, que los cuente él, mira, cuéntalo. O sea, no hay Ahí es ningún en presencia problema. de él. Cuenta, o sea, no hay ningún problema. ¿Y usted es diputado? Ahí está la credencial, oficial. Tenemos fuero constitucional, mira, pero no trata de eso. Nos vas a afectar. Se mostraron altaneros, se mostraron prepotentes. Eso es lo que incluso reza la versión de la fuente que le digo que estuvo cerca de los acontecimientos o que conoce del caso. Ante esta situación, mencionan, por cierto, la diputada y el regidor, que ahí estaba el comandante de la segunda región militar, cosa que pues menciona la fuente que no es cierto, ahí no se encontraba. Y después, por supuesto, caen en algunas contradicciones, que le hablaron por teléfono al comandante, y que de ahí surgió el hecho de que pues a él le valía si eran diputados o les valía su fuero, que ellos, si quería, hasta los iba a arrestar y los iba a poner a disposición, que no les importaba y que dudaba incluso que fueran diputados. Y bueno, ante estas cosas, pues uno se va empezando a armar la situación. Uno de los, incluso la persona que estuvo muy cerca en esto, que estuvo haciendo la revisión, mencionó que la persona, el elemento masculino, en este caso Armando Reyes, destilaba un olor a alcohol. Mencionaba que olía tenía cierto aliento alcohólico, y era el que más actitud prepotente y arrogante mostraba. De ahí hicieron algunas llamadas estas personas, la diputada y el regidor. A fin de cuentas se dijo, se pone a disposición este dinero, se cuenta, se pone a disposición y se acaba el asunto. Y se les respetó el fuero, efectivamente. Tan es así que no fueron detenidos, puesto que esto obviamente se tipifica como un delito, el que una cantidad determinada, fuerte de dinero, trasladada en un vehículo, que se desconoce la procedencia, que está en una baja denominación de dinero, de billetes, y que están en diferentes sobres, pues lógicamente eso hace a cualquier elemento, sea del Ejército, de la Policía Federal Preventiva o cualquier elemento de fuerza policial, le va a hacer despertar la sospecha. Si no hubiera creído el general esto de que no eran diputados ni representantes populares, que a lo mejor eran falsas sus identificaciones, por supuesto que los hubiera puesto a disposición para deslindar responsabilidades y ver si efectivamente eran ellos lo que estaban diciendo ser. Al acreditarse también el Ejército, al menos el puesto de control, hizo la revisión, hizo las indagatorias, tomaron conocimiento de la unidad y efectivamente vieron que tanto la identificación como los nombres correspondían y efectivamente eran lo que ellos manifestaban, que en su caso fue de manera prepotente. Ya al llegar aquí a Ensenada, pues obviamente emitieron todas sus declaraciones, empezaron a hacer todo el gran escándalo del mundo y se fueron y vamos a decir que hicieron su cortina de humo y distrajeron la atención real del asunto y lo llevaron al plano más inmediato, a que fueron víctimas de un abuso por parte de la autoridad militar, de que fueron vejados, de que fueron intimidados con sus armas y de que este dinero era simplemente para las madrecitas en su Día de las Madres.